Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento, nosotros hemos podido analizar exhaustivamente varios temas del derecho de obligaciones, empezando por la teoría general de las obligaciones. Posteriormente, hemos ingresado ya a detalles sobre los contenidos de la asignatura y sobre los contenidos que estudia la teoría general de las obligaciones. Hemos podido ver la clasificación de las mismas, los efectos de las obligaciones que se estudian tanto desde su cumplimiento como desde su incumplimiento. Desde su cumplimiento, las obligaciones se estudian bajo la figura del pago, ¿no? Cumplimiento de las prestaciones. Y el pago, nosotros hemos visto que no había sido tan sencillo, es decir, comprende un conjunto de conocimientos teóricos, doctrinarios, que un abogado debe comprender, ¿verdad? Hemos visto que el pago termina teniendo efectos liberatorios siempre y cuando cumpla con la materialización de los principios de identidad e integridad, es decir, con el principio de exactitud de la prestación. Si no se cumple a cabalidad con la prestación, sencillamente no habrá pago y no existirán esos efectos liberatorios. Hemos visto el tema de la imputación de pagos también, hemos visto los elementos accidentales del pago, dentro de los cuales nosotros hemos podido analizar el tiempo y el espacio en el que se debe cumplir una obligación, ¿verdad? Una vez que hemos terminado esta temática, nosotros hemos visto que el pago puede realizarse de diferentes maneras. Nosotros hemos podido ver que hay diferentes formas que permiten al deudor cumplir su prestación, ¿no? Hemos visto de esta manera la oferta de pago y consignación, hemos visto la dación en pago, la cesión de bienes y también el pago efectuado con subrogación. Tras haber revisado el cumplimiento de las obligaciones, nosotros, estimados estudiantes, hemos realizado un análisis y un estudio del incumplimiento de las obligaciones y sus efectos. De esta manera, nosotros hemos empezado a revisar el tema de la ejecución forzada de las obligaciones. ¿Recuerdan? Hemos visto entonces cómo la obligación al momento de incumplirse genera, bueno, no al momento de incumplirse, ¿no? Desde un principio genera esa posibilidad del acreedor de exigir esa facultad de exigir la prestación, ¿no? Y esto puede hacerlo acudiendo al patrimonio del deudor. Nosotros hemos visto que según se trate de prestaciones de dar, hacer y no hacer, las consecuencias van a variar. Si se trata de prestaciones de dar y es imposible entregar la cosa, ustedes han visto que se puede entregar, se puede cumplir con la obligación por equivalencia, ¿verdad? Hemos visto que si se trata de prestaciones de hacer, otra persona podría cumplir esas prestaciones. Y si otra persona no podría hacerlo, se lo hace por equivalencia. Hemos visto que en prestaciones de no hacer se trata de abstenciones, por lo cual el juez ordenará la destrucción inclusive de esas prestaciones que se hayan realizado, ¿no? También el cese de esas actitudes contrarias a la prestación de no hacer. Hemos visto que estas inclusive, este tipo de prestaciones en general, pueden terminar por cumplirse mediante la figura de las astrans o también llamadas sanciones pecuniarias, ¿recuerdan? Entonces hemos analizado exhaustivamente todo esto y de verdad ha sido un camino muy largo, hasta el punto de llegar a la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones. Y hemos visto que se genera en el deudor que ha incumplido una obligación de reparar el daño el momento que él mismo incumple la obligación. Además de esto, hemos visto que, bueno, hay ciertos requisitos, ¿no? Tiene que haber un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño que se hace al acreedor. Eso es lo que lo diferencia al menos, ¿no? Tiene que haber también cierta imputabilidad, tiene que haber culpa o dolo, es decir, aquella intención de no cumplir la obligación. Entonces, estos aspectos van a generar la responsabilidad civil que nosotros habíamos visto ante el incumplimiento de las obligaciones. Hemos visto además el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Que terminan exonerando de esa posibilidad de, esa posibilidad de reparar el daño, cuando eventos de carácter externo son los que determinan que se incumpla la obligación. Por otro lado, nosotros nos hemos
nos hemos podido admirar, creo yo, muchos de ustedes tal vez también lo han hecho, em, al momento de revisar la temática de la responsabilidad civil, una temática sumamente amplia, sumamente compleja, en la cual nosotros analizábamos ciertos requisitos para que una persona sea responsable, ¿no? Civilmente responsable. Y nosotros veíamos que en primer lugar tiene que existir un hecho, es decir, una acción u omisión por parte de una persona. En segundo lugar, tiene que haber ese hecho humano, tiene que generar un daño, es decir, un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. Además de generar un daño, claro está, tiene que ser antijurídico y contrario a las valoraciones del mismo, contrario a las valoraciones entonces del ordenamiento jurídico. Tiene que existir imputabilidad del agente del daño y esa imputabilidad nosotros hemos visto que comienza a los 10 años cumplidos, ¿no? Además de haber imputabilidad, tiene que haber un nexo de causalidad, una relación de causa y efecto que la hemos analizado también y que ustedes han podido estudiar en la materia de teoría de la responsabilidad. Tras haber revisado esto, nosotros hemos visto que además tiene que haber una razón suficiente para determinar que una persona sea responsable, ¿no? Tiene que haber algún justificativo que determine que la persona repare el daño. Y estos son los factores de atribución. De esta manera, nosotros hemos analizado los más importantes que se encuentran en nuestro código. Los factores de atribución subjetivos, que son el dolo y la culpa. Sin dolo y sin culpa no habría responsabilidad bajo el sistema de responsabilidad civil subjetiva. Y también criterios de responsabilidad o factores de atribución objetivos dentro de un sistema de responsabilidad civil objetiva. Y estos van a estar determinados por el riesgo, ¿no? Por el riesgo que se le atribuye a alguien. El riesgo de una propia actividad riesgosa, ¿no? Si alguien ejerce una actividad que tiene ciertos riesgos, lo lógico es que también esta persona se haga responsable por los hechos dañosos de esta actividad. Entonces, hemos terminado de ver esto y hemos visto que hay formas especiales de responsabilidad. ¿Se acuerdan? Hemos empezado nosotros con la responsabilidad generada por otros, cuando nosotros analizábamos la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los maestros, y ahí veíamos que estábamos ante una culpa ineducando y una culpa invigilando, ¿no? Hemos visto que por parte de patronos y comitentes existe una responsabilidad civil objetiva, porque ellos asumen el riesgo, ya que se benefician de las actividades de su empleado. Entonces responden por los hechos dañosos del empleado en el ejercicio de sus funciones. Veíamos, además de la responsabilidad que se da por otras personas, la figura de la responsabilidad por cosas, y eso es lo que hemos podido estudiar en nuestra clase del día lunes. Nosotros hemos empezado entonces a revisar cómo las personas somos responsables por los hechos dañosos de los animales, pero además por la cosa en custodia, ¿no? Nosotros somos propietarios de ciertas cosas de las que nos beneficiamos. Hemos visto entonces que el daño que generen esas cosas por su dinamismo propio termina siendo responsable al dueño de la cosa. Para finalizar con la especie, que se refiere a la responsabilidad por ruina de edificios. De esta manera, hemos tenido un largo camino en el cual nosotros hemos ido analizando diferentes temas del derecho de obligaciones. Y en la responsabilidad civil, que ha sido nuestro último tema, estamos ante una de las fuentes de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros generamos un daño a otro, surge para nosotros una obligación de reparar el daño. Esto hace que la teoría del derecho civil justifique que cuando uno hereda el patrimonio de su causante, también herede la obligación de reparar el daño respecto a algún daño que hubiese generado su causante, ¿no? Entonces, si el de cuyus hubiese tenido una obligación en mérito a una actitud dañosa, en mérito a
la responsabilidad civil objetiva o subjetiva que hubiese surgido, esto se hereda, ¿no? Esto se hereda. Y esta es una diferencia importante con la responsabilidad penal, en la cual, claro está, estamos ante una responsabilidad personal, ¿no? Si alguien fallece, es absurdo que sus herederos terminen purgando la pena, ¿no? No tendría sentido. Pero en materia civil, respecto a la responsabilidad, surge una obligación de derecho ilícito. La responsabilidad civil, entonces, es una obligación. Y el hecho ilícito es una fuente de las obligaciones. La obligación, entonces, no solo surge por contratos, como han podido ver. Y vamos a ver nosotros en nuestras últimas clases que además surge de otras fuentes, como la gestión de negocios ajenos, como el pago de lo indebido y también como la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que hay diferentes formas de las cuales nace la obligación. La obligación no solo nace de esos contratos, ¿no? De esa gran variedad de contratos que nuestro Código Civil regula, que van a verlos en la siguiente materia. Es tan extensa la materia de contratos que ustedes la van a ver en una materia aparte, ¿no? Entonces ahí van a ver contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de permuta, contrato de sociedad, contrato de arrendamiento, contrato de mandato, contrato de comodato, contrato de préstamo, y así van a ver varios contratos típicos, pero también las generalidades de los contratos, ¿no? Nosotros estamos viendo el género en este año, que son las obligaciones, y las obligaciones surgen además de nacer de los contratos, las obligaciones nacen de otras fuentes. Y nosotros hemos terminado de ver entonces esta gran temática de la responsabilidad civil, pero también estaba generando, como hemos visto, nuevas reflexiones, nuevas figuras, y entre ellas un tratamiento que se ha ido dando, tal vez no de manera muy trascendente hace años, que es la responsabilidad civil inherente al medio ambiente. Entonces nosotros vamos a ver cuál sería la relación entre la responsabilidad civil y el medio ambiente. ¿Cómo podemos, o sea, qué tipos de daño al medio ambiente existen y por qué? ¿Quién tiene que reparar estos daños y a quién les tiene que reparar, le tendría que reparar estos daños? Probablemente ustedes hayan empezado a ver esto o tal vez ya hayan terminado de analizar esta temática en la materia de derecho ambiental, que justamente es parte de la malla curricular, ¿no? Es parte de las materias que tienen que llevar. Entonces, como les decía, probablemente esta temática ustedes ya la conozcan muy bien, ¿no? A ver, revisemos un poco sobre esta figura, cómo la responsabilidad civil podría relacionarse con el medio ambiente. A nivel internacional, la noción de daño ambiental ha incidido desde la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? De a poco se ha ido desarrollando. Sin embargo, nosotros vamos a ver que esto puede desarrollarse desde perspectivas más antiguas, es decir, desde perspectivas que ya eran conocidas como el derecho civil y la responsabilidad civil, como también buscando nuevas perspectivas y nuevas formas de comprender el medio ambiente. Las leyes especiales, estimados estudiantes, cuentan con definiciones que cuentan o que refieren a uno o varios componentes del ambiente, ¿no? Cuando uno lee la ley de medio ambiente, uno puede ver que el medio ambiente está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Y además no se habla propiamente de un daño a todo el ambiente, aunque vamos a ver que cuando se juntan las piezas de todo este sistema del derecho, sí podemos referirnos a un medio ambiente de carácter global, pero cuando uno revisa el daño ambiental, usualmente uno ve daño a las aguas, daño al suelo, daño al ecosistema, imaginemos, o daño a los bosques, ¿no? Entonces se ve de manera fragmentada. Sobre la valoración del impacto ambiental, entonces se registra en algunas normas, se registraba al menos, después tenemos la ley de los derechos de la madre tierra, que le da una perspectiva holística o más completa al medio ambiente, ¿no? Pero si nosotros revisamos nuestra anterior ley, todavía se habla de medio ambiente de manera atomista, ¿no?
una parte, una parte, una parte. El daño al medio ambiente sería un daño que se da a cada uno de los elementos. Se remarca todavía entonces que el ambiente se compone por bienes materiales, pero también forma parte del medio ambiente el patrimonio cultural. ¿Y por qué? La noción de daño ambiental, vamos a leer textualmente, que evoca la discusión sobre las funciones de la responsabilidad civil y técnicas. A ver, la noción de daño ambiental se puede desarrollar en la noción del daño causado al medio ambiente. Daño ambiental, estimados estudiantes, se va a referir a las funciones de la responsabilidad civil, porque el daño como tal, ustedes saben que es uno de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Un menoscabo que se produce. Y se relaciona con el daño causado al medio ambiente. Pero cuando nosotros hablamos de daño causado al medio ambiente, nosotros tratamos de comprender cuáles son los intereses que están en juego. Entonces, son dos conceptos importantes sobre los cuales vamos a tratar a lo largo de esta exposición. Revisemos primero la temática del ambiente. Hay diferentes perspectivas de lo que es el ambiente. Nosotros vamos a ver una perspectiva de carácter, ¿cómo diríamos? Que tiene un carácter un poco más europeo, digámoslo así, ¿no? Una perspectiva más racionalista. A ver, analicemos al respecto. Revisemos para eso la noción de medio ambiente elaborada por Massimo Severo Giannini. Este es citado por el autor Guido Alpa, ¿no? Un gran teórico al menos de la responsabilidad civil que realiza estudios sumamente completos al respecto. Massimo Severo Giannini es considerado, nos dice, como un estudioso que realiza el primer y más relevante intento de sistematizar la materia, de identificación de la naturaleza jurídica de los intereses que forman parte del daño causado al medio ambiente. La noción de bien ambiental obtiene evidencia por las cosas que constituyen bienes de propiedad colectiva, nos dice, ¿no? Y en el derecho ambiental, más propiamente dicho, se habla de bienes comunes. En otras palabras, puede considerarse un bien que físicamente resulta del conjunto de varias cosas, sin por otra parte ser referible a una cosa compuesta. Si bien en el medio ambiente, entonces, estimados estudiantes, nosotros encontramos bosques, encontramos ríos, encontramos ciertos territorios, no significa que el medio ambiente se limite a cada uno de ellos. Cada uno de ellos forma parte de un todo, y no de manera similar a un automóvil que está compuesto por ciertos repuestos, ¿no ve? Que se pueden sacar y, bueno, aún seguimos ante el automóvil. No, estamos ante partes del todo que terminan afectando a la totalidad. Es decir, si nosotros dañamos el suelo, por ejemplo, nosotros podemos dañar el ecosistema. Y si nosotros dañamos el ecosistema, también esto va a llegar a afectar a bosques inclusive, ¿no? Entonces, el daño a solo una de las partes del medio ambiente puede hacer daño a la totalidad del mismo, ¿no ve? Los bienes ambientales, entonces, son conjuntos de cosas que contienen aquello que puede considerarse un valor colectivo. Por tanto, el bien ambiental es de alguna forma público porque afecta a todos, ¿no? Porque terminaría afectando a todos. Entonces, el bien ambiental tiene un sustrato material, es decir, sí tiene un contenido material, algo que podemos ver, algo que podemos tocar, algo que podemos sentir, pero en sí mismo termina siendo considerado un valor. Es algo que a lo que nosotros consideramos valioso, ¿no? Como esa totalidad. El daño ambiental no puede prescindir del objeto de la lesión, es decir, del ambiente, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Daño causado al medio ambiente. Entonces, esta es una perspectiva a tomar en consideración respecto al ambiente. Y esto va a generar intereses de carácter difuso. La protección del ambiente y la reacción al daño ambiental es contemporánea, ¿no? Ante el daño al medio ambiente se busca cierta reparación y también se busca cierta prevención, y esto se ha ido tratando recientemente y se vincula con la noción de interés difuso. Encontramos sobre el interés difuso, estimados estudiantes, diferentes perspectivas. Nociones de valor negativo
que consideran el interés difuso en el ámbito individual, centradas en la noción de intereses que se refieren al sujeto como miembro de la colectividad coincidente con una pluralidad de ciudadanos y no al sujeto como individuo, dando lugar así a una pluralidad de situaciones análogas. ¿A qué se refiere esto? A ver, los intereses difusos entonces son ciertas valoraciones que nosotros tenemos, ciertas finalidades que nosotros buscamos, o ciertas cosas que nos importan, ¿no? Pero algunos nos dicen que tiene un carácter más individual, de una persona que se siente afectada y que cuando le afecta el daño al medio ambiente o cuando le afecta el ambiente, el resto de individuos como parte de la colectividad también se verían afectados, ¿verdad? Si es que existe contaminación, esto daña a mi persona, pero también de manera similar dañaría a otros como miembros de una colectividad. Entonces, la noción de valor negativo termina siendo un poco más individualista. Pero también hay nociones de valor positivo que vinculan al medio ambiente y el daño ambiental con bienes colectivos, como valores de la sociedad, bienes comunes, como se les ha llamado, ¿no? Organizados que van más allá del individuo. Entonces hay dos perspectivas diferentes, si se dan cuenta. Una perspectiva que nos dice que el interés del ambiente corresponde a cada individuo como miembro de la sociedad. Entonces es un poco más individualista. Y otra perspectiva en la cual se considera que estamos ante bienes colectivos. Es decir, somos toda una sociedad que tenemos interés en esto. Si se dan cuenta, hay una diferencia ahí, ¿no? Hay nociones además flexibles que establecen que los intereses difusos estarían formados por un componente individual, ya que habría una suma de intereses singulares, ¿no? Habría un componente individual, pero además esta es una suma de intereses individuales que forman un carácter colectivo. Entonces sería una especie de conciliación de los anteriores dos puntos de vista. En nuestro ordenamiento jurídico, estimados estudiantes, cuando nosotros revisamos los derechos de la madre tierra, nosotros vamos a ver que la noción que tiene más trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico no es una perspectiva individualista, no es una perspectiva que tome al sujeto como parte de la colectividad, sino que trata un poco más fuerte, al menos de tratar de intereses colectivos, y no así de intereses individuales que sean similares en diferentes ciudadanos, ¿no? De esta manera, cuando nuestra Constitución, el año 2009, cuando nuestra Constitución ingresa en vigencia, se han ido generando ciertas apreciaciones sobre la misma, ciertas apreciaciones sobre cómo se termina protegiendo el medio ambiente y cuál es la concepción que tendríamos del medio ambiente. De esta manera, Eugenio Raúl Zaffaroni realiza un trabajito muy interesante que se refiere a la hipótesis Gaia, ¿no? La naturaleza como persona, de la Pachamama a la Gaia, se trata este trabajito, ¿no? Y él nos habla del científico inglés James Lovelock, y este elabora una hipótesis muy interesante, denominada hipótesis Gaia, según la cual el planeta es un ente viviente, no como un organismo animal, sino como un sistema que se va autorregulando, ¿ya? Manifiesta entonces Zaffaroni, cuando lo cita, lo siguiente: el reconocimiento de la simbiosis como fuerza evolutiva importante, se ha escrito, tiene implicancias filosóficas profundas. Todos los organismos macroscópicos, incluidos en nosotros mismos, son prueba viviente de que las prácticas destructivas a la larga fallan. Al final, los agresores se destruyen a sí mismos, dejando el puesto a otros individuos que saben cómo cooperar y progresar. Por ende, la vida no es solo lucha competitiva, sino un triunfo de la cooperación y de la creatividad. De hecho, desde la creación de las primeras células nucleares, la evolución hubiese procedido mediante acuerdos de cooperación y coevolución siempre más intrincados. Esto es sumamente interesante y les pido atención al respecto. ¿Por qué?
porque es una cuestionante de la interpretación de Spencer realizada por Austin, perdón, no recuerdo bien, realizada sobre la evolución, ¿no? Sobre Charles Darwin y su hipótesis de la evolución. ¿Por qué? Porque nos dice que en realidad quien sobreviviría sería el más fuerte. Sin embargo, según la hipótesis Gaia, el que sobrevive es el que tiene aquella facilidad o aquel ente que busca cooperar con otro. Sí, eso es entonces lo que nos va a decir esta hipótesis Gaia. Entonces, estimados estudiantes, desde esta perspectiva, nosotros no somos algo externo, no somos un huésped de Gaia, sino somos parte de Gaia, pudiendo Gaia prescindir en cualquier momento de nosotros. De hecho, textualmente lo dice, ¿no? Un estornudo de Gaia y chao a la humanidad. Entonces, para esta perspectiva, incluso, bueno, el hecho de que el hombre se vaya a otro planeta, etcétera, termina siendo irrelevante. ¿Por qué? Porque la misma Tierra va a autorregularse, ¿no? Y esto lo podemos ver mediante fenómenos naturales, lo podemos ver mediante ciertos hechos que nosotros podemos evidenciar, ¿no? Entonces, además tenemos la perspectiva de Leonardo Boff, que identifica esta tesis con la Pachamama. Y Zaffaroni, en un interesante ensayo, al que ya hemos referido, nos habla de las constituciones boliviana y ecuatoriana. Y es que al final, cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos el preámbulo de nuestra constitución, nosotros vemos cómo sobre la base de la idea de la Pachamama y de Dios se construye el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que nos dice nuestra constitución, ¿no? Y la constitución ecuatoriana también, ¿no? La considera un ente vivo. La Pachamama, nos dice Zaffaroni, es una entidad, es una deidad protectora, no propiamente creadora, interesante diferencia, cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior, como parte de ella, también exige reciprocidad, lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. Con ella se dialoga permanentemente. La Pachamama no tiene una ubicación especial, no está solo en la tierra como tal, está en todos lados. No hay un templo en el que vive porque es la vida misma. Si no se le atiende cuando tiene hambre o sed, produce enfermedades. Sus rituales justamente consisten en proporcionarle bebida y comida, nos dice, ¿no? Entonces, nosotros, desde una perspectiva constitucional, el momento que se reconoce a la Pachamama, podríamos realizar una interpretación de la Constitución en la cual nosotros formamos parte de ella. Por eso, si nosotros revisamos nuestra Constitución, nos establece que cualquier persona puede accionar los derechos en defensa del medio ambiente. Y esto implicaría que nosotros somos parte de ese todo. Y al ser parte de ese todo, nosotros podemos realizar las acciones judiciales en defensa de todo ese medio ambiente, ¿no? De todo ese ambiente. Entonces, eso es sumamente interesante, esa perspectiva que se da y que ha sido reconocida, ¿no? En nuestra legislación. Revisemos cómo nuestra legislación, en base a estas perspectivas, ha tomado en cuenta al medio ambiente. Para comprender lo que se entiende actualmente por medio ambiente, entonces vamos a acudir a la ley número 071, en realidad ley 71 nada más, ¿no? De 21 de diciembre de 2010, de derechos de la madre tierra. Así, el artículo 3 de la referida ley establece lo siguiente. La madre tierra es el sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios que compartan un destino común. Y nosotros, estimados estudiantes, formaríamos parte de esa madre tierra, porque terminamos formando parte de esos sistemas de vida, somos seres vivos que estamos interrelacionados y que dependemos de esa totalidad de relaciones,
y además compartimos un destino común con todos los ecosistemas que existen, con todas las formas de vida que existen, ¿verdad? Según lo previsto en el artículo 5 de esta ley, la madre tierra adoptaría el carácter de un sujeto colectivo, de interés público. La madre tierra y todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos reconocidos por la ley. Entonces, nosotros somos solo una parte más de la madre tierra, según esto, ¿no? Y es muy parecido, reitero, a la hipótesis Gaia, ¿no? Estamos en dos lugares totalmente distintos, pero con perspectivas similares. Y la hipótesis Gaia es una hipótesis científica. Por este motivo, entonces, el artículo 6 establece que los derechos pueden ser ejercidos por todos los ciudadanos. Esto concuerda con el artículo 33 de nuestra Constitución Política del Estado, que, como habíamos manifestado, establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Pero ¿cómo protegemos el medio ambiente, no? ¿Cómo protegemos el medio ambiente? ¿Qué perspectivas se han dado? Al encontrarnos con intereses que en algún momento han tenido contenido débil, los caminos han sido diferentes, ¿no? Porque, bueno, tienen un contenido débil, ya que no estamos hablando de intereses de una sola persona que busca y defiende su derecho, ¿no? Estamos hablando de derechos que incluso cuando nosotros revisamos la jurisprudencia constitucional no tienen a un sujeto determinado, ¿verdad? El medio ambiente, el daño al medio ambiente no solo nos afecta a nosotros y a toda la comunidad y a todos los sistemas vivientes de vida, a todos los sistemas de vida, perdón, no solo a todos los sistemas que forman parte de la madre tierra, no solo a la vida, ¿no? También incluso seres inanimados, incluso, qué sé yo, la tierra misma. Sino que también va a afectar a generaciones futuras, es decir, a gente que todavía no existe en este mundo. Eso es lo interesante del daño ambiental, ¿no? Esa es la trascendencia, entonces, y nuestro derecho constitucional, entonces, también reconoce que hay intereses difusos porque no es claro a quién pertenece. Cuando ustedes han visto seguramente en derecho constitucional la acción popular, ustedes han visto que hay derechos colectivos y hay derechos difusos. Los derechos colectivos corresponden a una determinada sociedad, ¿no? A un determinado conjunto de personas, a una determinada, qué sé yo, a una determinada comunidad indígena originario campesina, a un determinado grupo de personas, qué sé, a ver, personas con discapacidad, personas menores de edad. Son grupos determinados, si se dan cuenta. Pero el interés difuso va más allá, porque podría afectar incluso a toda la humanidad que pudiera valerse de esos intereses, que incluso puede llegar a generaciones futuras, reitero, ¿no? Entonces, estos intereses han tratado de protegerse y han tratado de regularse desde diferentes perspectivas. En primer lugar, estimados estudiantes, se ha buscado emplear instrumentos de derecho privado para controlar los factores contaminantes. De aquí parte, por ejemplo, el empleo de acciones individuales en el daño ecológico. Cuando alguien se ve dañado por el daño que se genera al medio ambiente, puede acudir ante la autoridad competente y pedir también la reparación del daño, ¿no? Pero también existen otras vías para construir un derecho subjetivo ad hoc, ¿no? Buscaban entonces un derecho propio, deducido directamente del texto constitucional, relacionado al medio ambiente, relacionando la salud al medio ambiente, ¿no? Entonces, ambas han ido materializándose de a poco. Nosotros, cuando leemos la ley de medio ambiente, que vamos a revisar en un momentito más, podemos ver que sí hay instrumentos de derecho civil, de derecho privado, respecto a la reparación del daño cuando se genera el daño ambiental. Pero también hay ciertos mecanismos de carácter público, ¿no? Como las acciones constitucionales, la acción popular, por ejemplo, o las acciones de cumplimiento para que ciertas autoridades cumplan con ciertas políticas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, hay ambas perspectivas que se pueden evidenciar en la forma en la que se trata
la protección al medio ambiente y la prevención del daño al medio ambiente. Por lo cual, ustedes, esto ya lo han debido ver en derecho ambiental, ¿no? Hay delitos ambientales también, es decir, hay ciertos delitos que buscan proteger de manera pública este bien este bien común, que es el medio ambiente. Hablemos ahora del tema, vamos aterrizando sobre nuestra materia, ¿no? Revisemos qué es el daño ambiental. Es el daño ambiental, estimados estudiantes, es el efecto de un daño generado a cualquier elemento material del medio ambiente y que tiene que tener una gran magnitud, ¿no? Eso es importante, esto de tener una gran magnitud, es decir, tiene que tratarse de un daño que genere impacto en la totalidad de los elementos del medio ambiente, o en una gran parte, o en una gran mayoría, porque en realidad el mismo momento que nosotros botamos basura en la calle, ya sería un daño ambiental, ¿no? Pero en realidad eso no podría llegar a la reparación, es decir, alguien no podría decir, este señor ha botado su bolsita de Pilfrut en el basurero y por tanto genera contaminación y eso me daña, entonces que me repare los daños. No, tiene que tratarse de algo de magnitud, ¿no? Entonces, el daño ambiental es un efecto al daño a cualquiera de los elementos del medio ambiente, estimados estudiantes, a cualquiera de los elementos del medio ambiente. Y la ley número 1333, en su artículo 20, esta ley 1333 de 23 de marzo de 1992, ley de medio ambiente, establece que el daño ambiental va a implicar la degradación del mismo traducido en los siguientes actos. Aquellos daños o aquella degradación al aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. Los que producen alteración nociva a condiciones hidrológicas, edafológicas, es decir, de carácter a la tierra como tal, geomorfobiológicas y climáticas. Los que alteren el patrimonio cultural, el paisaje, los bienes colectivos o individuales protegidos por ley. Los que alteren el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica, sus interrelaciones y procesos. Acciones directas o indirectas que producen o pueden producir deterioro en el medio ambiente en forma temporal o permanente y que incidan sobre la salud. Entonces son aspectos a tomar en consideración. El daño ambiental puede ser de diferentes tipos, estimados estudiantes. El daño ambiental, según la legislación boliviana vigente, puede ser de dos tipos. Un daño ambiental derivado y un daño ecológico puro. ¿Ya? Son dos tipos diferentes, entonces. El daño ambiental derivado es aquel que implica un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial en personas o grupos de personas determinados, y esta va a emerger de la afectación al medio ambiente. Muchas veces el dañar el medio ambiente genera daños a personas específicas, más allá de afectarnos a todos. Por ejemplo, una empresa que contamina un río del cual bebe una determinada comunidad. ¿No ve? Entonces ahí vamos a tener la afectación a personas determinadas. Y ese sería un daño ambiental derivado. Configura entonces un daño particular, también es denominado simplemente daño ambiental. Estas van a ser alteraciones, efectos nocivos o molestias causadas a bienes materiales de recursos, a la salud e integridad de personas, así como a las condiciones mínimas de desarrollo y calidad de vida, y que pueden limitar el ejercicio de determinados derechos. Por ejemplo, ¿no? Una empresa que por algún motivo genera inestabilidad en la tierra, generando que ciertas personas pierdan sus viviendas, ¿no? Entonces, ¿eso daña al medio ambiente? ¿Daña al ambiente? Claro que sí, porque se está afectando las condiciones respecto a la tierra misma, ¿no? Y esto podría llegar a afectar a determinadas personas. Entonces, es un daño ambiental que deriva también en daños a personas concretas. Pero hay también el daño ecológico puro, aparte de ese daño ambiental derivado. El daño ecológico puro es el daño al patrimonio ambiental
que es común. Afectaría al medio ambiente mismo y todos sus componentes, independientemente del perjuicio a las personas. Entonces, independientemente del daño a las personas, es un daño que va a afectar a todo al medio ambiente. Dentro de este podemos ver la destrucción de los elementos de la diversidad biológica, qué sé yo, alguien genera un incendio en un bosque o en una selva. Esto ustedes han visto que tiene trascendencia de tal modo que va a dañar diversidad biológica, ¿no? Genotipos, especies, ecosistemas, y no afecta algún interés humano protegido por el derecho directamente, ¿no? Pero sí va a afectar a la naturaleza y a todo ese conjunto del medio ambiente. Ambos tipos de daños, estimados estudiantes, son reconocidos por la ley 1333, la ley de medio ambiente, cuando establece en su artículo 102 lo siguiente: en los autos y sentencias que determinen la responsabilidad, se determina además la parte que corresponde a la indemnización y resarcimiento de las personas afectadas y de la nación. ¿Qué significa esto? Que cuando uno repara el daño ambiental, una parte podría ir a las personas directamente afectadas, ¿no? Y otra parte irá a un determinado Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Otra parte entonces irá para el Estado, para que el Estado pueda gastar ese dinero en ciertas políticas públicas que busquen el resguardo del medio ambiente. Y eso va a darse cuando se realice el daño económico daño ecológico puro, el daño ecológico puro, ¿no? Entonces se distingue, espero que se comprenda estos dos tipos de daños, son diferentes. El daño ambiental a veces puede derivar en daños a personas concretas y a veces sencillamente implica el daño ecológico puro, es decir, el daño al medio ambiente mismo y a todos sus componentes. Cuando hay daño ecológico puro, esa reparación de daños, esos montos de dinero que se dan para reparar el daño, buscan ir al Fondo Nacional del Medio Ambiente. Y cuando se daña a personas determinadas y específicas, la reparación se da a esas personas. ¿No ven? Son dos daños totalmente diferentes. Pero ¿ante qué tipo de daño estamos? Digo, ¿ante qué tipo de responsabilidad estamos? Estamos ante factores subjetivos u objetivos. Para que alguien sea responsable del daño ambiental, ¿será importante la culpa? Es decir, la persona que quiere probar que el agente del daño ha generado un daño, tendrá que probar además que lo ha hecho de manera imprudente o negligente, que lo ha hecho de manera dolosa. No, la respuesta es no. Hay cierta inconsistencia. A ver, revisemos nuestro material. Es decir, nuestra ley no es clara, pero su reglamento nos va a aclarar un poco más esto. Si tenemos que referirnos entonces al factor de atribución para determinar si una persona es o no responsable, el panorama brindado por la ley 1333 no es claro. Sin embargo, el artículo 108 del reglamento de la ley 1333 nos establece textualmente lo siguiente, cito textual: los responsables de actividades económicas que causen daños ambientales serán responsables de la reparación y compensación de los mismos. Esta responsabilidad persiste aún después de terminada la actividad de la que resulten los daños. Fin de la cita. Entonces, podemos evidenciar nosotros que estamos ante factores de atribución objetiva relacionada a una actividad de riesgo, por lo que concuerda con el artículo 998 del Código Civil. ¿A qué nos referimos? Que si alguien desempeña una actividad que pudiera generar daño ambiental, es decir, que tiene entre sus riesgos generar daño ambiental, tiene que responder por el solo hecho de que está ante una actividad riesgosa, que genera ese riesgo. Y no importa que haya puesto todos los medios, no importa que hubiese puesto todos los medios para evitar el daño, aún así es responsable. Por más que lo haya hecho sin intención, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, las actividades mineras, ¿no? Las actividades mineras de por sí generan un daño ambiental y de por sí generan el riesgo de generar daño ambiental. Entonces, por el solo hecho de que existe ese riesgo, ya son responsables si se genera ese daño.
No es necesario decir, ah, no, tengo que probar que este ha sido imprudente o negligente. No, porque estamos bajo un sistema de responsabilidad civil objetiva. Evidenciamos entonces que no se debe probar la culpa del agente del daño para determinar la responsabilidad. Bastará comprobar el nexo de causalidad entre el daño y el autor. Espero entonces que se haya comprendido aquello. No estamos ante un sistema de responsabilidad civil subjetiva cuando hablamos de medio ambiente. Y habiendo concluido con estas temáticas, espero que les haya parecido interesante, que ustedes puedan realizar mayores estudios al respecto y que bueno, si tienen dudas, podamos dialogar al respecto. Muchas gracias. Hasta nuestra siguiente grabación.